Listo, entonces en la clase pasada habíamos hablado un poco sobre los riesgos. Sobre los riesgos habíamos hecho algunas definiciones, ¿no? Habíamos hablado también sobre un poco sobre la gestión del sistema, perdón, sobre la implementación del sistema de gestión también, ¿no? Un poco sobre el involucramiento de la enfermera en la parte de la salud ocupacional. Y ahorita vamos a ver la segunda parte que es, pues, podríamos decir que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una de las columnas vertebrales, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos si nosotros hacemos o elaboramos, ¿no? Esta matriz, que es lo que vamos a aprender hoy día, ya prácticamente que tenemos casi el 50% de implementado nuestro sistema de gestión, ¿ok? Entonces, hemos ido conversando un poco sobre la gestión de riesgos, ¿ya? Y dentro de la normativa, también habla sobre la gestión de riesgo, ¿no? Igual está en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde habla de que la empresa, ¿no? Es responsable de esa gestión de riesgos, ¿no? Que cada área de trabajo tenga que saber cuáles son sus peligros, cuáles son sus riesgos. Luego está el reglamento de la ley, ¿no? Uno de los documentos también muy importantes es la RM 050, que habla de los formatos referenciales, donde están la información mínima de los registros obligatorios. O sea, ahí, por ejemplo, en esa norma, ¿qué es lo que vemos? Todos los formatos obligatorios, ¿ok? Y ahí dentro de ellos está también las metodologías para el IPER, ¿ok? Está el IPER, el reglamento y todos los demás registros, ¿ok? Bueno, luego viene una serie de normativas que es a raíz, o sea, para que las empresas se flexibilicen un poco, porque cuando se dio la ley, ¿ya? Cuando se dio la ley sobre el trabajo, esta ley fue para todos, ¿ok? Así sea gran empresa, pequeña empresa, microempresa, o sea, era para todos, ¿correcto? Entonces, pero, ¿qué pasaba? Pasaba que no todos, pues, al final declaran la misma cantidad de dinero, ¿no? Y eso hizo pues que las empresas comenzaran a reclamar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente les caía la fiscalización, ¿no? Y a raíz de ello, pues, se flexibilizó los registros, hizo un sistema simplificado, ¿no? Por ejemplo, en la empresa, en la gran empresa te puede pedir 8 registros, en cambio en la pequeña 5 y en la otra podría pedirte hasta menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vas a implementarlo, ¿no? A veces se recomienda que lo implemente, no todos, pero sí que lo implemente, ¿ok? Luego vienen todas las modificatorias que ha tenido la norma, ¿ya? Y bueno, pues también importante, ¿no? Mencionar la norma básica de ergonomía, que en su momento, cuando lleguemos a hablar de ergonomía, vamos a aprender un poco acerca de esta normativa y ahí habla pues acerca de la gestión de riesgos disergonómicos, ¿ok? Entonces vamos a definir qué cosa es el IPER. Es una herramienta de gestión mediante la cual se localiza, reconoce si existe un peligro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, uno está en un puesto de trabajo, ¿no? Y ahí puede estar presente muchos peligros, pero ¿cuáles son esos peligros, ¿no? ¿O qué peligros están presentes, ¿no? Con qué características están presentes? Como situación, como fuente, ¿no? Como una condición. Entonces, todo eso se va a, podríamos decir, ¿no? Desmarañar todas estas características del peligro, ¿no? Para que obviamente después valoremos el nivel y el grado de riesgo, ¿no? O sea, valoremos el riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, proporcionamos pues la información necesaria para que el empleador cuente o encuentre condiciones para que pueda tomar la mejor decisión de las medidas de control, pero esas medidas de control deben ser prioritarias, ¿ok? Deben ser prioritarias.
Muy bien, entonces, fíjense acá, ¿ya? Que una fuente de la Organización Internacional del Trabajo nos dice que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. O sea, en cada momento se va a presentar un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, pero el gran problema es que no se reportan, ¿no? El gran problema es que no se reportan. Entonces existe un gran sesgo sobre ello. Entonces, uno de los objetivos que tiene el IPER, en primer lugar, está la prevención de accidentes, ¿no? La prevención de accidentes, y dentro de ello, pues, porque nos va a ayudar a identificar con detalle, ¿ya? Los peligros, ¿no? La exposición a estos, ¿no? Planificar, adoptar controles, ¿no? Pero estos controles, como yo les decía, es prioritario, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Permitir capacitar específicamente a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores nuevos, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de una de las medidas de control, determinar los equipos de protección personal no necesarios para cada proceso. También dentro de la prevención de enfermedades ocupacionales, también nos ayuda mucho a verificar, ¿no? Sobre todo, o identificar a detalle la exposición a estos agentes higiénicos, ¿correcto? Esos agentes higiénicos. Entonces, ¿qué significa? Significa a qué riesgo, ¿no? Yo como trabajadora estoy expuesta. De repente a algún agente biológico, algún agente químico. Entonces, todas esas también nos ayuda el IPER, ¿no? A poder valorar esa exposición, ¿no? Determinar también el perfil de los exámenes médicos, planificar y adoptar controles para la prevención de enfermedades, ¿no? Y obviamente, pues, determinar la reubicación de colaboradores por accidentes y enfermedades ocupacionales. Y por último, el cumplimiento de requisitos legales. Todo lo que se hace dentro del sistema de gestión, todo tiene un requisito legal, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada acción que se realiza en ese sistema de gestión lo enmarca un artículo, ¿ok? Lo enmarca un artículo. Así que dentro del cumplimiento de los requisitos legales nos habla sobre la evaluación de los riesgos, ¿no? Sobre la gestión de estos riesgos que va a permitir a los trabajadores, obviamente, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Hoy vamos a pasar esto ya dentro de la documentación. Fíjense, esta es la documentación que debe ser difundido. Esta documentación debe ser difundido. Y dentro de esa documentación que tiene que estar difundido está el IPER, ¿no? La identificación de peligros, la evaluación de riesgos. Entonces, lo que está marcado en verde. Luego, el resto que ustedes ven ahí también son los documentos que deben de ser difundidos. O sea, por ejemplo, en el caso de que yo vaya a una empresa, entonces lo primero que tengo que ver, ¿no? Que tiene que estar visualizado, ¿ya? La política, los objetivos, ¿no? El reglamento interno, el mapa de riesgo, ¿no? La planificación de actividad preventiva, ¿no? Programa anual y sobre todo el IPER, sobre todo el IPER. Muy bien, entonces vamos a ir definiendo dos aspectos muy importantes que debemos de tener en cuenta y debemos de saber, ¿ya? Debemos de saber cuando estamos hablando del IPER, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que es la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, entonces tenemos que saber nosotros definir claramente cuál es el peligro, ¿ok? ¿Cuál es el peligro? ¿Correcto? Entonces, ¿o qué cosa es el peligro? ¿No? De acuerdo al Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, nos define como peligro que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Eso nos dice el Decreto Supremo 005. O sea, es una situación, ¿no? Una característica intrínseca, que algo nos puede causar daño. ¿Qué nos dice la ISO 45001? Nos dice que es una fuente, ¿ya? Es una fuente o situación con un potencial para causar daños y deterioro a la salud. Muy bien, entonces, dentro de los ejemplos, ¿no? Como peligros, tenemos pues a trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, manipulación de cuchillo, manipulación de productos químicos. Esos son algunos ejemplos
ya, son algunos ejemplos de los peligros, ¿no? De los peligros, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo es la probabilidad, ¿no?, de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión, ¿no? Entonces, nos está hablando de una palabrita, ¿ya?, importante, la probabilidad. O sea, siempre cuando nosotros hablemos de riesgo, siempre lo primero que tenemos que pensar y relacionar es con la probabilidad. ¿Cuán probable es que a mí me pase algo, ¿no? ¿Cuán probable es que ese peligro que está presente en mi área de trabajo me cause un daño? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Será una probabilidad alta, ¿no? O una probabilidad baja, no lo sé, esa es una probabilidad, no quiere decir que me va a pasar, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿a qué? La probabilidad de que la exposición a un factor de riesgo me cause, pues, una lesión, una enfermedad, un accidente de trabajo. ¿Qué nos dice la ISO 45001? Es la combinación, miren, acá es más completa esa definición, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento de exposición peligrosa y la severidad. Entonces, eso es, podríamos decir que es una definición más completa. Es la combinación de la probabilidad con la severidad. Si habíamos dicho, ¿cuán probable es que yo me caiga si yo, de altura si yo no uso arnés, por ejemplo? Podría ser alta, ¿verdad? Pero acá dice que es la combinación con la severidad. O sea, quiere decir que si estamos hablando de severidad del daño, o sea, cuán severo es si yo me caigo de altura de 1 metro, por ejemplo. Probablemente podría morir, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero podría ser de que pueda tener golpes leves. Pero ¿qué pasa si yo me caigo de repente de una altura de 5 o 6 metros? O sea, la severidad del daño va a ser más alta, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el riesgo es la probabilidad, es la combinación de la probabilidad con la severidad de que este daño, de que este peligro se materialice y me cause algún tipo de daño, ¿ok? Eso es en palabras técnicas, ¿correcto? Eso es en palabras técnicas. Pero ¿cómo podríamos definirlo en palabras simples? ¿Cómo podríamos definirlo? Es ese porcentaje, ¿no? Podríamos decir así, ese porcentaje de que si yo, por ejemplo, paso por un piso que está mojado, me caiga o como que no me caiga, ¿correcto? No todos tenemos los mismos riesgos, ¿ya? No todos tenemos los mismos riesgos. Es por ello que los riesgos se evalúan, se valoran, ¿ok? Ejemplo de riesgo, por ejemplo, ¿no? Tenemos caída a distinto nivel, atrapamiento de extremidades superiores, exposición a gases tóxicos, contacto con filos cortantes de cuchillo. Entonces tenemos acá. Acá tenemos unos ejemplos. Peligro, ¿no? Ya hemos puesto ahí qué cosa es el peligro, es la fuente, situación que puede ocasionarme daño. Y acá está el riesgo, que es la probabilidad de que el peligro se materialice y me genere daño. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos a la fuente. En fuente, ¿qué podríamos poner? Máquina en operación. Es una fuente, ¿ok? Una fuente de peligro, ¿correcto? ¿Y cuál sería el riesgo? Riesgo de atrapamiento. Situación, por ejemplo, podríamos decir acá, trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura, ¿no? Riesgo, riesgo de caídas a distinto nivel. Y el acto como peligro, ¿ya? Por ejemplo, usar baldes como base de trabajo, ¿no? Y el riesgo sería riesgo de caída a distinto nivel. Acá tenemos el peligro, miren acá. Miren acá, tenemos una escalera, ¿no? Una escalera subestándar. ¿Alguien sabe por qué es subestándar? A ver. ¿Qué podemos decir? Ah, vamos a ver.
Inseguro. Ya, ok. Muy bien. Claro, la escalera su estándar significa escalera inadecuada o escalera, ¿no? Insegura, pero ¿por qué se le llama su estándar, no? Su estándar, ¿qué significa? ¿Por qué le ponen su estándar? Es una palabra más técnica que lo que le han puesto, ¿no? Eso está relacionado con las normas, con los estándares, como por ejemplo decirlo, ¿no? El estándar para poder hacer un trabajo en altura es que use sí o sí su arnés, ¿correcto? Su arnés. Listo. Pero ¿qué pasa cuando no usa el arnés? ¿Qué es lo que sucede? Ya salió de la norma, ya. Ya no cumple la norma, ya no está estandarizado, ya, porque para cumplir una actividad todo está estandarizado, pero cuando ya esto no cumple, ¿no? Con la norma, con el estándar, entonces esto ya significa su estándar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Y acá vemos, pues, ¿no? El riesgo, una persona que está corriendo, ¿no? Acá tenemos abajo tarea, ¿no? Que está excavando. El peligro, pues, el montículo de tierra que podría estar en la parte de la altura, ¿no? En la parte superior. Y el riesgo, obviamente, pues, la caída, ¿no? Sobre la persona, ¿no? Acá tenemos algo más, didáctico, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, el peligro puede ser un tiburón en el mar, eso es un peligro, ¿no? El tiburón en el mar es el peligro, ¿no? Y nadar con el tiburón sería el riesgo, ¿no? Si yo me quedo ahí en la orilla, entonces no me va a pasar nada, salvo que el tiburón sea pues un megalodón, tipo la película que viene y te traga con todo, ¿no? Pero mi riesgo va a ser bajo si yo no me meto al agua, ¿no? Pero si yo me meto al agua, entonces mi riesgo es alto porque yo ya estoy, ¿no? Arriesgándome, estoy exponiéndome, ¿no? A ese riesgo, ¿ok? Bueno, acá tenemos otros ejemplos, trabajo en altura, caída, resbalamiento, consecuencia, ¿no? Y en la consecuencia ahí vemos la severidad, ¿no? Peligro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos fuego, exposición al fuego, consecuencias quemaduras, ¿no? Y peligro, cuchillo, manipulación de cuchillo y cortes. Muy bien, entonces, la diferencia entre peligro y riesgo, ¿qué cosa? Es que los peligros se identifican, ¿ok? Yo identifico el peligro, o sea, yo a la observación, ¿no? Yo veo cuál es la situación, cuál es el acto, la condición, mientras que los riesgos se evalúan. ¿Por qué? Porque no todos tienen los mismos riesgos, ¿ok? No todos tienen los mismos riesgos. Probablemente uno tiene alto riesgo, probablemente otro tiene bajo riesgo, y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios rapidito. Esa de acá, ¿qué cosa es? ¿Es un peligro o es un riesgo? Muy bien, vamos a ver qué cosa es. Muy bien, es peligro. Muy bien. Ya, entonces, ¿eso qué cosa es? ¿Riesgo o peligro? Ya, entonces, ¿esto qué es? Vamos a ver qué cosa es. Este es un riesgo. Muy bien. Vamos a ver el otro. ¿Eso de acá qué cosa es? ¿Peligro o riesgo? Ya, vamos a ver. A ver, otra persona, a ver. ¿Es peligro o riesgo? Ahí vamos a ver qué cosa es. Eso es un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué es peligro? Miren a la señora que está acá. La señora quiere cruzar sin utilizar el pase peatonal, ¿verdad? ¿Eso qué sería? ¿Eso qué sería? A ver. ¿Qué sería esto? ¿Peligro o riesgo?
Nancy, estás escribiendo la pantalla. Ten cuidado. Vamos a ver qué cosa es. Ese es un riesgo. En realidad, dentro del riesgo, como les había dicho, vamos a ver pues la severidad, ¿no? Entonces acá ya vendría a ser pues, probablemente muerte, pues, ¿no? Aquí, eso de acá, ¿qué cosa es? ¿Peligro o riesgo? ¿Qué sería esto? ¿Peligro o riesgo? Vamos a ver, es un peligro. Esto es un producto químico, ¿ok? Es un producto químico. ¿Eso qué sería? ¿Peligro o riesgo? Vamos a ver. Es un riesgo, ¿no? Porque esa persona probablemente trabaja con productos químicos, ¿verdad? Y se expone a estos productos químicos, ¿verdad? Entonces la exposición, ¿no? A esos productos químicos es el riesgo, ¿no? Y la consecuencia sería la intoxicación, que es lo que vemos acá, ¿no? Y bueno, lo que vemos acá, probablemente algunos lo conocen, esto es un andamio, ¿ya? Esto vendría a ser peligro, porque los andamios tienen sus características, pues, ¿no? Si es que está en tarjeta verde, quiere decir que se puede utilizar. Si está en tarjeta roja, no, porque obviamente necesita estar adecuadamente, ¿no? Y los riesgos podrían ser, pues, el riesgo de caída, ¿no? Muy bien, acá tenemos unos ejemplos para ver la probabilidad, ¿no? Cuando les hablaba del riesgo, ¿no? Acá vemos el tema de la probabilidad, ¿ok? Listo. La probabilidad y la severidad. Entonces, dentro de esos ejemplos vamos a ver los casos del nivel de riesgo. ¿Cuál es el riesgo mayor? ¿Ok? Tenemos en primera instancia a un trabajador que sube al andamio 15 veces al día y en el otro, ese es en el lado A, y en el lado B tenemos a un trabajador que sube 3 veces al día. ¿Ok? Entonces, de los dos, ¿cuál tiene más probabilidad de que le ocurra un accidente? El que sube 15 veces al día o el que sube 3 veces al día? A ver qué me contesta. A ver, chicos. A ver qué me contesta. ¿Quién tiene más probabilidad de que tenga un accidente? ¿El que sube 15 veces al día o el 3? Ya, ok, Tania, el que sube 15 veces al día. Muy bien. Y efectivamente, el que tiene más probabilidad de que tenga un accidente es el que sube 15 veces al día. ¿Por qué? Porque sube más veces en el día, ¿no? En cambio, en el otro, ya, también podría tener un accidente, pero la probabilidad no es tan alta porque solamente sube 3 veces al día, ¿ok? Ahora vamos a ver acá, en el otro ejemplo, dice, trabajos sobre una escalera a 1,5 metros de alto, ¿ya? Lado A, y trabajos sobre andamios a 3 metros de alto. ¿Cuál de los dos, cuál de los dos, ya? Si se cayeran de las alturas correspondientes, el daño sería más severo. ¿Cuál de los dos? Ya. A ver, nuevamente, tenemos dos situaciones. Una situación que está trabajando a 1,5 metros y la otra que está trabajando a 3,5 metros. ¿Ok? De los dos, si por ejemplo se caen, ¿quién de los dos va a tener más daño o su daño es más severo? Ok, muy bien. El de que está a 3,5 metros. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente es más alto, pues, ¿no? Porque es más alto, ¿no? En cambio, en el otro solamente es 1,5 metros, ¿no? Y sabemos que cuando hacemos trabajos en altura es a partir de 1,80 m, ¿no? Entonces, de que puede tener algún daño, puede tener un daño, probablemente que sí, pero no va a ser tan grave, ¿no? Todo va a depender de la evaluación.
Ahora, de repente puede que ocurra de que se cae de 1,5 metros y se muera, puede ser también, ¿no? Porque se cae de cabeza, ¿no? Pero todo va a depender de la evaluación, ¿no? Pero obviamente más severo el daño, ¿no? Es
Ya, puede activar su micrófono, licenciado. A ver. Y ahora sí, gracias, gracias, Dios mío, se fue el internet ahora. Con que ocurra un terremoto ya sería el acabose ya. De verdad. Vamos, chicos, continuamos, continuamos. Bien, entonces maquinarias, los peligros químicos, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los productos químicos en sus diferentes presentaciones, que también lo vamos a ver más adelante, los psicosociales, que tiene que ver con la parte de la salud mental, ¿no? Y obviamente pues con la organización del trabajo, los biológicos con los microorganismos, ¿no? Eléctricos con todos los sistemas energizados, locativos son aquellos peligros que no tienen una denominación como tal, ¿correcto? Una denominación como tal, sino ahí van a ir todos los que no podemos denominarles a qué tipo de peligro podían ir, ¿ok? Los ergonómicos que acá vemos y la gestión y la gestión de la identificación y los riesgos de los riesgos disergonómicos y los físicos que tienen que ver pues con la energía como tal. Dentro de ellos, pues, hay un sinnúmero de peligros físicos, como por ejemplo el ruido, vibraciones, radiaciones, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos acá, para que nosotros podamos conocer un poco cómo vamos a poder identificar un peligro, tenemos que conocer qué cosa es un acto su estándar. Ya habíamos visto una escalera su estándar, ¿verdad? Vimos, y alguien de sus compañeros dijo es una escalera inadecuada. ¿No? Muy bien, entonces es como que una condición, ¿verdad? Entonces, pero el acto, ¿qué cosa es? Un acto habla de la actitud, ¿no? La actitud de una persona, ¿no? Es toda acción o práctica incorrecta o ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, es lo que el trabajador hace o deja de hacer, ¿ok? Por ejemplo, operar equipos sin autorización, transportar objetos de forma inadecuada, levantar objetos de forma inadecuada. Luego vienen las condiciones o estándar, que ya habíamos un poco mencionado qué cosa es, son aquellas condiciones inadecuadas, ¿ya? Es toda condición en que está presente en el trabajo, ¿no? Que no es adecuado, ¿no? Y obviamente, pues, básicamente acá es la responsabilidad del empleador, ¿no? Por ejemplo, escaleras en mal estado, derrame de líquidos, tomacorrientes en mal estado, etcétera. Entonces acá tenemos esta foto, tenemos un minuto para identificar qué fuentes peligrosas tenemos, ¿no? En cuanto a actos y en cuanto a condiciones, ¿no? De los que ustedes están acá presentes, observen bien esta figura, ¿ya? Y mencionen un acto y una condición su estándar. A ver, chicos, un minuto. A ver, chicos, un minuto, ¿ya? Un minutito. Listo, ya. A ver, algunos están ya contestando. Muy bien, ahora vamos a ver. Jesús Carranza. Qué lindo tu nombre, Jesús. Tú, como siempre, siempre estás acá en la clase, nunca me abandonas, Jesús, de verdad. Últimamente creo que, no sé, muchas cosas están pasando,
y pero bueno, acá están los mejores, chicos, los mejores. Bien, vamos a ver. Dice, levantar el cilindro sin uso de mecánica corporal y condición insegura rampa para el camión inestable. Muy bien, Jesús. A ver, otras chicas, a ver. Ya, muy bien. A ver, acto, bajar el fierro. ¿Qué? Habiendo una botella de vidrio en las escaleras, ¿ok? Y después, Melissa dice, las cajas apiladas, una de ellas está por caer sobre el señor que sube las demás. Ajá. Muy bien, chicos, chicas. Bueno, acá podemos ver un montón de actos y condiciones su estándar, ¿no? Si nosotros lo estudiamos o lo evaluamos más específico, vamos a encontrar muchísimas cosas más. Muy bien, excelente. Continuamos. A ver acá, también tienen un minutito, a ver, un minuto. A ver, un minuto. Y en ese caso van a ser dos actos y dos condiciones, ¿ya? Dos actos y dos condiciones. A ver. Ya, a ver, vamos a ver. Acto, sentarse al filo del balcón sin arnés. Ya. Pero ahí no debería usar arnés. En primer lugar, no debería ni sentarse, ¿sí o no? No debería ni sentarse, ¿sí o no? A ver, ¿qué más? O simplemente sentarse al borde de del balcón. Muy bien. Condición. Escaleras sin barandas. Acto, trabajador no usa los implementos de seguridad. Muy bien. Gaby. Acto, el trabajador que está sentado encima de las cajas. Muy bien. Lucía, acto, transportar cajas con el personal encima. Con el personal encima. Taladrar. Muy bien. Dice que más. Condición. No hay extintor en el área. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? Es fácil, no es difícil identificar, identificar los peligros, ¿verdad? En este caso, tanto como condiciones como actos son su estándar.
Muy bien, ¿qué más? Tenemos acá, tenemos acá los requisitos mínimos para la elaboración o actualización del IPER, ¿no? Tenemos requisitos mínimos como, por ejemplo, actividades rutinarias. Muy bien, Gaby. Ajá, apto fumar donde indica que no debe de fumar. Excelente. Entonces tenemos actividades rutinarias, actividades no rutinarias, o sea, rutinarias que haces todos los días. No rutinarias que hace de repente 2 veces o una vez a la semana, ¿no? Situaciones de emergencia, condiciones de trabajo existentes, resultados de investigación de accidentes, peligros que guarden relación con el medio ambiente, datos estadísticos recopilados de la vigilancia de la salud, la evaluación de los factores de riesgos físicos, o sea, todos los peligros y los riesgos de los agentes contaminantes, que podríamos decirlo así. Eso lo vamos a aprender en higiene ocupacional. Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, medidas de protección para trabajadores en estado de embarazo, incluir las medidas de protección para el periodo de lactancia y también trabajadores adolescentes, pero en el Perú obviamente está prohibido, pues, ¿no? Muy bien, entonces una vez que nosotros hemos identificado los peligros, los riesgos, ¿ya? Tenemos que, o sea, evaluamos los riesgos y luego hacemos la jerarquía de controles. O sea, vamos a dar qué va a dar la empresa para minimizar en este caso, minimizar los riesgos o desaparecer probablemente los peligros, ¿verdad? Entonces, y dentro de la jerarquía de controles tenemos eliminar. ¿Qué significa eliminar el peligro? Sustituir. ¿Qué cosa? El peligro. Si no podemos eliminar o sustituirlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle controles de ingeniería, ¿no? Darle, por ejemplo, controles administrativos y por último, los equipos de protección personal. Acá hay un ejemplo, pero lo vamos a hacer con este ejemplo más, está un poco mejor ilustrado, ¿ok? A ver, esperen un segundito. Muy bien, entonces tenemos al peligro. Dice que hay un peligro que es la compresora, o sea, el ruido que produce esta compresora. ¿Ok? ¿Ok? El ruido que produce esta compresora. Entonces, yo digo, si no quiero que exista ruido en el área de trabajo, entonces desaparezco la compresora y listo. Adiós. ¿No? Desaparezco la compresora. Elimino la compresora y se desapareció, o sea, ya se eliminó el peligro. Muy bien. Entonces, pero yo tengo que, ¿qué hago? Voy a sustituir esa compresora. De todas maneras sigue produciendo ruido. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Voy a aplicar control de ingeniería, ¿no? De repente ya ese ruido que había en el área era para todo, les alcanzaba el ruido, ¿no? Ahora ya lo voy a encerrar, ¿no? Voy a encerrar el ruido, voy a encerrar, perdón, la compresora, un lugar donde sea, pues, minimice el ruido, ¿ok? Muy bien. Aparte de ello, yo le puedo aplicar controles administrativos. Por ejemplo, ¿no? De repente, si el trabajo
Bueno, chicos, continuamos. De verdad que el internet está pésimo, pésimo. De verdad, disculpa, las disculpas del caso. Le he puesto con mi celular, no sé qué más ponerle ya. Bueno, seguimos, ¿ya? Seguimos, chicos. No se preocupen, los que están presentes van a tener su regalo de parte mía, así que no se preocupen por eso. Decía, ¿no? Les había dicho, ya, todo es en conjunto. No es que yo le voy a dar uno, después le voy a dar lo otro, no. Todo es en conjunto cuando hacemos las medidas de control, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cómo se hace este hiper, ¿ya? Entonces, el hiper, como primero, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la identificación de peligros, ¿no? La evaluación de los riesgos y el control de los riesgos que vienen a ser las medidas de control. En la identificación de peligros tenemos que saber cuál es el puesto que vamos a analizar, las tareas, las actividades, ¿no? Y de acuerdo a cada tarea, a cada actividad, tenemos que identificar el peligro, ¿correcto? Luego después, al momento de evaluar los riesgos, vamos a ir viéndolo por cada uno. Tenemos que caracterizar los riesgos por cada peligro. Se quiere decir que hay un peligro, ese peligro tiene su riesgo, ¿ok? Identificar cuáles son los controles que existen, o sea, qué es lo que da la empresa para controlar, ¿no? O sea, qué es lo que tiene la empresa antes de que yo haga la evaluación, ¿ya? Luego, estimar el riesgo, o sea, valorarlo, ¿no? Decir si es alto riesgo, si es mediano riesgo, ¿no? Etcétera. Luego valoramos los riesgos a determinar si son significativos. ¿Qué significa? ¿Qué significa, valga la redundancia? Esto significa que de todos los riesgos que yo he podido evaluar, ¿no? Habrán riesgos que son muy altos, ¿no? O moderados o importantes, y yo tengo que priorizarlos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 riesgos que son muy altos, entonces esos tengo que priorizarlos y actuar en primer lugar con ellos, ¿ok? Luego viene el control de riesgo, es dar ya las medidas de control, o sea, proponemos las nuevas medidas de control, ¿ya? Y luego después de eso, estimamos y valoramos el riesgo residual. ¿Qué significa eso? Significa que yo ya identifiqué el peligro, evalué el riesgo, perfecto, le di medidas de control, excelente. Ya había medidas de control, pero yo les he dado otros mejores. Entonces ahora tengo que volver a evaluarlos, porque se supone que al momento de que yo ya di las medidas de control, estos tienen que disminuir. Si de repente había un riesgo de que era muy alto riesgo, entonces al momento de que yo ya di la medida de control, entonces se supone que debe de bajar, pues, ¿no? Vamos a ir viéndolo parte por parte, ¿ok? Bueno, esto acá es una fotografía, podríamos decir así, de los principales pasos para la elaboración del hiper que nuestros amigos de Sunafil lo comparten siempre, ¿no? En sus redes sociales. Así que ya lo compartí acá. Es básicamente casi lo mismo lo que yo les estoy explicando anteriormente. Muy bien, acá vamos a identificar un puesto de trabajo y ese de acá es un operador civil. ¿Ok? Este es un operador civil. Este es el puesto que vamos a analizar. Correcto, entonces este operador civil, ¿ya? En primer lugar,
Obviamente que nosotros tenemos que tener una información de la empresa, cuáles son sus flujos, sus tareas, ¿no? Las actividades rutinarias, si no son rutinarias, si son rutinarias y todo lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, tenemos al operador civil y hemos identificado que tiene dos procesos cuando realiza su tarea. El proceso, por ejemplo, de movimiento de tierra y de cimentaciones, ¿no? Y dentro de cada proceso, fíjense que él tiene diferentes actividades, o sea, cada uno tiene sus actividades y cada actividad tiene una tarea, imagínense, ¿no? Si así hiciéramos el hiper, entonces nunca terminaría, ¿no? Pero acá está para obras de educación, ¿ok? Entonces, tenemos, miren, proceso, actividad. Cada actividad tiene una tarea y obviamente por cada tarea tenemos que describir un peligro, ¿no? Y acá fíjense, miren el tipo de actividad, si es rutinario o no rutinario, ¿no? Muy bien, entonces acá vimos acá, ¿no? Proceso, actividad, cada actividad tiene su propia tarea. Acá tenemos las tareas, ¿no? Y cada tarea tiene un peligro, fíjense, ve. Cada tarea tiene un peligro. ¿Bien? Cada tarea tiene un peligro, ¿ya? Y acá todavía, ¿no? Te dice tipo de peligro y acá te explica, ¿no? O vas a colocar ahí si es físico, mecánico, biológico, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, dice acá, en la tarea de replanteo y trazado, que probablemente este señor esté bajo el sol, ¿no? No, uno de los peligros es la radiación no ionizante, o sea, la radiación ultravioleta. Estas cositas vamos a aprender en higiene ocupacional, ¿ok? Claro, si es que IDECAP y nuestro amigo Elki no me sigue tomando en cuenta porque hoy día ha sido el peor día, ¿no? Falló el tráfico, el metropolitano, el internet, todo ha fallado hoy día. Bueno, vamos a seguir adelante, chicos, seguimos adelante. Todas estas cosas vamos a aprender en higiene ocupacional, ahí es bien chévere, ahí van a aprender ustedes a hacer un monitoreo de ruido, monitoreo de iluminación, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos. Muy bien, entonces tenemos el peligro, el tipo de peligro, el evento peligroso. Cuando ustedes van a ver un hiper, ya, probablemente no está de frente el riesgo, sino lo denominan como evento peligroso. Y el riesgo básicamente está dividido en dos, en evento peligroso, o sea, como exposición, y la consecuencia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos unos ejemplos, ¿no? Decía, trabajo en altura, caída de altura, ¿no? Como riesgo y consecuencia, muerte puede ser, ¿no? Entonces, recuerden que el riesgo es la probabilidad, es la combinación de la probabilidad con la severidad. Es por ello que acá, fíjense, no hablamos de riesgo, ¿sí o no? Hablamos del evento peligroso y la consecuencia. O sea, la consecuencia es la severidad y el evento peligroso es la probabilidad que te pase algo, ¿ok? Entonces acá podríamos de repente colocar, ¿no? Para los dos cuadros, riesgo, ¿no? Y tenemos, en evento peligroso, tenemos el riesgo, que viene a ser el riesgo, y la consecuencia, pues, ¿no? La consecuencia. Por ejemplo, radiación no ionizante, o sea, radiación ultravioleta como peligro, ¿no? Evento peligroso, exposición solar, ¿ya? Consecuencia, eritema, queratitis, cáncer de piel, etcétera. Muy bien, seguimos. Luego de ello, vamos a evaluar, perdón, vienen los controles existentes. Vienen los controles existentes. No en todos los hipers está esto, ojo, ¿ya? No en todos los hipers está esto. Algunos de ellos sí, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que se va a poner? Para obras de educación, ¿ya? O sea, para que aprendan ustedes, los controles existentes se ha dividido de acuerdo a la valoración del riesgo, ¿correcto? De acuerdo a la valoración del riesgo. Perdón, de acuerdo a la jerarquía de controles, ¿no? De acuerdo a la jerarquía de controles, ¿no? En eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativo, CPP. Entonces acá fácilmente también pudo haber sido controles existentes y de una sola colocar las medidas de control que tienen. Pero acá, para que aprendan ustedes, lo han hecho de acuerdo a la jerarquía de controles. Entonces, ¿qué se coloca acá en conclusión? Acá se colocan las medidas que tiene la empresa. O sea, por ejemplo, ¿no? La empresa no tenía hiper. Ah, ok. Como ustedes van a salir expertos como haciendo hiper, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer el hiper de la empresa. Listo.
Pero cuando ustedes van a comenzar a hacer el hiper, como estamos analizando ahorita, se van a dar cuenta que la empresa sí ha dado medidas de control. Hay medidas de control que tiene la empresa. Esas medidas de control las van a colocar ustedes acá. Y luego después, una vez que se evalúa el riesgo, fíjense acá, bueno, esto de acá es tema de educativo también, ya, vamos a ponerlo así mejor. Una vez que ustedes evalúan el riesgo, ya, ahí ya ustedes lo que van a hacer es dar y proponer las medidas de control, ¿ok? Las medidas de control. Bueno, quiero borrar esto, esperen un segundo, ya, esperen un segundo para explicarles acá. Listo, vamos a explicar esto de acá. Miren acá esto. ¿Cómo hacemos la valoración del riesgo? Esto es sumamente fácil, pero de repente, por la práctica, se le va a hacer más rápido, más fácil. Nosotros, ya, lo que tenemos que hacer es, cuando valoramos el riesgo, ¿qué dije que era el riesgo? Es la combinación de la probabilidad, miren, la probabilidad y la severidad, ¿verdad? Probabilidad y la severidad, ¿ya? Cuando nosotros, ¿cómo yo encuentro o determino la probabilidad? Para poder determinar la probabilidad hay 4 índices. Fíjense acá, hay 4 índices. El primer índice es personas expuestas, el siguiente procedimientos existentes, el siguiente capacitación y el siguiente exposición al riesgo. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar dependiendo de lo que nos dice cada uno de estos índices. Por ejemplo, estamos evaluando a un operador civil, ¿verdad? Entonces, dice acá, personas expuestas. ¿Qué significa? Va a valer 1 siempre y cuando existan personas expuestas de 1 a 3 personas, ¿ok? Va a valer 1 procedimientos existentes si es que son satisfactorios, o sea, si es que tienen y son satisfactorios. Va a valer 1 si es que este trabajador está capacitado, ¿ok? Y va a valer 1 si al menos una vez al año se expone, ¿correcto? Y así, va a valer 2 si aumenta, por ejemplo, de 4 a 2, ¿no? En procedimientos parcialmente, en capacitación parcialmente, en exposición al menos una vez al mes. Y va a valer a 3 si es que hay, por ejemplo, más de 12 personas expuestas. No existen procedimientos, no están capacitados y al menos una vez al día es permanente. O sea que hacen la tarea todos los días. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que tenemos el nivel de probabilidad, ¿no? Una vez que tenemos los índices, los vamos a sumar y nos va a dar el nivel de probabilidad. Vamos a hacer un ejemplo. Miren acá. Supongamos que vamos a colocarlo 2, ¿ya? Vamos a ponerle 2. Que ese trabajador civil no es el único, sino hay 4 personas. Ok, entonces, personas expuestas, 2. Muy bien, 2. Perfecto. Vamos a colocarle que ese trabajador parcialmente conoce los procedimientos, o sea, hay procedimientos parcialmente. Entonces, le vamos a dar una valoración de 2, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, capacitación. ¿Estará capacitado o no? Vamos a colocarle ahí que está parcialmente capacitado. Entonces, vamos a ponerle 2, ¿ya? Y vamos a colocarle como exposición al riesgo que se expone una vez al mes. Listo, listo. 2. Entonces, 12, perdón, 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuánto hay acá? Nivel de probabilidad, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 2, 4, 6, 8, ¿verdad? El nivel de probabilidad sería 8. Listo, sería 8. Como los que están acá presentes, 8. Muy bien, vamos a estimar ahora, ya tenemos la probabilidad. Ahora tenemos que estimar la severidad, ¿ok? La severidad. Así como hemos hecho acá en la probabilidad, vamos a estimar el riesgo, en este caso, perdón, vamos a estimar la severidad.
Ahora, cuando hablamos de severidad, ¿qué significa? ¿Cuánto daño me puede hacer un peligro? O sea, ¿cuál es el daño? ¿Moriré? ¿No? O de repente tengo una lesión, ¿no? Leve. Entonces acá me dice, de acuerdo obviamente a la tarea que va a realizar el trabajador, yo tengo que determinar si es que no se controlan los peligros, ¿no? Entonces puede ser una lesión sin incapacidad, o una lesión con incapacidad, o una lesión con incapacidad permanente o muerte, ¿correcto? Entonces, ¿qué le podría poner acá? Es un trabajador que está, por ejemplo, recuerden que cada riesgo es por cada tarea. Estábamos haciendo el ejemplo de radiación ultravioleta, ¿ok? ¿Qué pasa si este trabajador está expuesto, miren, una vez al mes que le hemos puesto, ¿ya? ¿Cuál sería su daño a ese trabajador? ¿Morirá en ese momento si está en el sol? No, ¿verdad? Porque generalmente esa exposición al sol es continuo, o sea, es acumulativo. O sea, si yo mañana me expongo al sol, no me voy a morir, ¿no? Sino, eso es acumulativo, ¿correcto? Es acumulativo. Entonces vamos a colocar acá ya 2. Vamos a ponerle que el nivel de severidad es 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos el nivel de probabilidad que es 8, ¿ya? Por 2, que era la severidad, ¿verdad? Por 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos sale? 16, ¿no? Entonces acá vemos, pues, nos dice, de 9 a 16 es moderado. Se quiere decir que el riesgo es moderado. ¿Ok? Ya hemos hecho el nivel de riesgo. Fíjense, ya hemos hecho el nivel de riesgo. Rapidito nomás. Es moderado. ¿Listo? ¿Entendieron, chicas? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Muy bien, excelente, Jesús, excelente. A ver, y es por cada actividad, exacto, por cada tarea es, por cada uno que ustedes ven acá, por cada uno es. Ujú. Ya, vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Vamos a explicar de nuevo. Cuando nosotros ya hemos definido, miren, hemos definido el peligro, su riesgo, ¿no? Y ahora tenemos, y sus medidas de control existentes. Tenemos que evaluar el riesgo, ¿ya? Tenemos que evaluar el riesgo, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿para qué cosa era el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad. Eso siempre tiene que grabarse. Es la combinación de las dos, ¿ok? Ahora, si quieren decir la multiplicación, también es lo mismo, ¿ok? Entonces, pero para determinar el nivel de riesgo, ¿ya? Para determinar el nivel de riesgo, yo tengo que, en primer lugar, tener en cuenta estas características. Personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo. ¿Ok? Entonces, por cada uno, recuerden, yo tengo que evaluar el riesgo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a preguntarnos, ¿ese trabajador, ese trabajador será el único o habrá más trabajadores haciendo la misma tarea? Entonces, eso va a depender de lo que ustedes lo observen, ¿no? Pregunten, entrevisten al trabajador, a los que están ahí en ese puesto de trabajo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle otro ejemplo. Vamos a poner que solamente hay 3 personas. Listo. Entonces, como hay 3 personas, vale 1. Mírenme. De 1 a 3, ¿cuánto vale el índice? 1. Muy bien. Acá dice, ve, determinar el nivel de probabilidad. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? Es la suma de todos estos índices que están acá. ¿Cuál índice? El de personas expuestas, procedimientos, capacitaciones, exposición. Entonces, vamos a suponer que en ese puesto de trabajo hay 3 personas. Entonces, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Vamos a poner 1. Listo. Procedimientos. Vamos a colocarle que es parcialmente, ¿ok? Listo.
Capacitación, vamos a colocarle que es parcialmente capacitado, ¿ok? ¿Ya? Y expuesto, vamos a ponerlo todos los días, porque ese trabajador de construcción trabajan todos los días, ¿verdad? Entonces, la suma de esto, ¿cuánto es? 5, 7, 8, igualito, 8. Entonces, el nivel de probabilidad, ¿ya? Es 8. Muy bien, hasta ahí, ¿se entendió? ¿Quién me preguntó? Tania. ¿Se entendió? Perfecto. Tenemos la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte, que es el nivel de severidad. El nivel de severidad, sí, claro, sí, los tienen. Yo ya se les envié a Elki ya. El nivel de severidad. Cuando hablamos de severidad, vamos a nosotros a evaluar de acuerdo a la tarea. Ojo, no. Esa tarea, o este peligro, ¿no? Si nosotros no lo controlamos, ¿no? Si no hay nada de medidas de control y pasa algo, ¿cuál será la lesión que voy a tener? ¿Moriré? ¿No? O de repente será una lesión incapacitante. Eso se va a determinar de acuerdo a la observación, de acuerdo a la entrevista, de acuerdo al conocimiento. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de radiación ultravioleta, ese trabajador trabaja todos los días, ¿no? Bajo el sol. Entonces, ese trabajador bajo el sol morirá si trabaja una semana. No, porque esta exposición es acumulativa, ¿correcto? Es acumulativa. Probablemente él tenga más adelante, si no tiene medidas de control, por ejemplo, bloqueador, la ropa, la ropa, etcétera, pueda que tenga problemas en la piel o hasta cáncer, ¿no? Pero eso va a ser acumulativo en el tiempo. Entonces, vamos a colocarle ahí ya con incapacidad temporal. Vamos a darle 2, ¿ok? Vamos a darle un nivel de 2. Entonces, el nivel de riesgo, ¿cuál es? Acá nos dice la fórmula. Es la multiplicación del nivel de probabilidad con el nivel de severidad. Entonces, 8 por 2 es igual a 16, ¿correcto? Y vamos a la tabla. ¿Dónde encontramos 16? Acá dice, ¿no? De 9 a 16 es moderado. O sea, su riesgo es moderado, ¿correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Entonces acá, miren, tenemos los riesgos, ya tenemos los riesgos. Yo dije que una vez que tenemos los riesgos, tenemos que ver cuáles son los significativos. ¿Qué significa, valga la redundancia, esto? Que tenemos que separar, pues, ¿no? Y colocar cuáles son los riesgos más altos, podríamos decir así, y los que son más bajos, o los que no son tan significativos. Entonces, yo le voy a dar una orden de prioridad, ¿no? Si yo tengo intolerable, ese va a ser el primero en actuar. Si es importante, será el segundo y así sucesivamente, ¿ok? Fíjense acá, miren, acá tenemos de las tareas que se han hecho, acá están sus niveles de riesgo, ¿ok? Luego, una vez que tenemos esto, digo, oh no, acá tengo un montón de intolerantes. Vamos a dar las medidas de control de acuerdo a las normas, a los procedimientos, de acuerdo a la ISO 45001, todo bien chévere. Y le vamos a dar acá, determinar los controles propuestos. Entonces, damos los controles propuestos acá. ¿No? Y acá está separadito, fíjense, ¿ve? Según eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y los CPPs, ¿no? Y acá nos dice de que para dar los controles propuestos, no tenemos que tener en cuenta técnicas de prevención, miren, prevención, ¿ya? Y las de protección. Prevención es para disminuir el nivel de probabilidad y de protección para disminuir, pues, el nivel de severidad, ¿ok? Muy bien, una vez que le hemos dado los controles propuestos, ¿no? De acuerdo a la norma y todo eso, fíjense, acá salió nuestro hiper. Miren, tremendo grandote el hiper, ¿no? Tremendo grandote el hiper. Miren acá estaban la tarea, perdón, el puesto de trabajo, el proceso, la actividad, la tarea, el peligro, miren, ve. Peligro, tipo de peligro. El riesgo, miren, ve. Con su evento peligroso, consecuencia, los controles existentes, evaluamos el riesgo, damos las medidas de control propuestas y luego nuevamente evaluamos, ¿no? Evaluamos. ¿Qué significa? De acuerdo a lo que yo he puesto, ¿no? ¿Habrá bajado o no habrá bajado ese riesgo? ¿No? Y así se supone que debe de bajar, pues, ¿no? Porque si no, ¿para qué doy medidas de control? Por las puras va a gastar la empresa.
porque las medidas de control son para bajar esos riesgos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a ir por acá, ¿ya? Vamos a ir, este es un poco largo, este es más bacán, más corto. Listo. Vamos a ver acá. Fíjense aquí. He corrido, chicos, he corrido. Miren, tenemos acá, identifiquen peligros y riesgos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a identificar, vamos a hacerlo uno a uno nada más, ¿ya? Van a identificar su peligro, van a identificar su riesgo y le van a dar medidas de control. Por ejemplo, vamos a hacer acá, miren, ve. El número 2, ¿ya? ¿Qué dice el 2? Cajón de gabinete abierto. Su riesgo, golpes contra el cajón del gabinete. Medida de control, capacitar en orden y limpieza, mantener los gabinetes cerrados, verificar periódicamente el orden y limpieza, ¿ok? Entonces, así ustedes van a identificar un peligro, evaluar un riesgo, solamente uno nada más, ¿ya? Y dar la medida de control. A ver, vamos, chicos. Yo creo que en 2 minutos suficiente, ¿no? A ver, chicos, a ver cómo van, cómo van. A ver, vamos, ¿cómo vamos? A ver, dice, a ver, muy bien, vamos a ver, Melissa, dice, el 1, ¿dónde está el 1? Acá está. 1, peligro de estar sobre la silla, muy bien, riesgo de caerse, excelente. ¿Qué medidas de control propondrías, Melissa? Mientras que vas pensando cuál sería tu medida de control, vamos con Gaby. Número 9, ya dice peligro, sobrecarga eléctrica. Ah, ya, acá, porque hay dos nueve. Sobrecarga eléctrica, muy bien. Riesgo, cortocircuito, medida, educación de orden y charlas de seguridad. Ya, ok. Entonces, ¿cuál podría ser otra medida de control? De repente, no sobrecargar, los enchufes, pues, ¿no? Los tomacorrientes, perdón, no sobrecargar los tomacorrientes, podría ser, ¿no? Porque si tú estás diciendo cortocircuito, entonces lo primero que digo es, no sobrecargo, ¿no? Muy bien, excelente, Gaby. Vamos a Jesús. Dice 9, a ver, 9. Ya, casi el mismo, ¿no? Cables no asegurados ni cubiertos y por fuera del escritorio. Ok, perfecto. Riesgo de electricidad, riesgo de caída por enredo, muy bien. Control, capacitación, orden y limpieza. Ya. Recuerden que cuando nosotros hacemos, ¿qué más? Inseguridad de cableado por interno de los escritorios. Excelente.
Recuerda que cuando uno da medida de control, tiene que ir a lo que encuentra. Por ejemplo, ¿no? Eh, cables saturados o cables, tomacorrientes saturados, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar en la jerarquía de controles, eliminar, sustituir, así tiene que ser la medida de control, ¿ya? Eliminar, si no puedo, sustituyo, si no puedo, doy control de ingeniería, si no puedo, y así sucesivamente, ¿ok? Melissa, ya, medida de control, ¿no? Los libros estar a una altura adecuada, muy bien, donde sea fácil de acceso y no subir, y no tener que subir sobre la silla. Perfecto. Muy bien, excelente. Lady, el 11. El 11, ya, ok, ya vemos ahí. Posición inadecuada para levantar la caja. Control, educar al trabajador. Ok, ¿y cuál sería tu riesgo, Lady? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Te faltó. Recuerden que es peligro, riesgo y control, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo ahí? Listo. Mientras que va poniendo Lady, vamos al otro ejemplo. Vamos a pasar esto porque ya... Esto de acá. A ver, acá hay otro ejemplo. A ver, chicas. A ver, analicemos. Un minutito. Somos nuestras, somos nuestras. A ver. Ya, muy bien, Lady. Riesgo, enfermedad ergonómica. No hay enfermedad ergonómica, por si acaso. Ergonómica o ergonomía es algo normal, ¿no? Podríamos decir de repente trastornos musculoesqueléticos. Eso lo vamos a aprender en ergonomía. Ahí vamos a aprender también cosas chéveres. Ahí vamos a ver cómo van a ser algunas metodologías de evaluación de riesgos disergonómicos. REBA, RULA, AOWAS, NIOSH, todas esas cositas, ¿ya? Entonces ahí podríamos colocar de repente, ¿no? Riesgo, trastornos musculoesqueléticos, contracturas, cervicalgias, ¿no? Ya, muy bien. A ver, tenemos, ya saben, peligro, riesgo y control. A ver, vamos. Dice, peligro, cable de la computadora conectada interfiriendo el pase. Riesgo, tropezar y caer. Muy bien, excelente, Melissa. Te faltó el control. Vamos, Jesús. Peligro, traslado de cajas tapando la visión. Excelente, muy bien. Riesgo, caídas. Excelente. Control, equipo de transporte, capacitación de transporte, cajas. Muy bien, excelente. Gaby, conexión distante del enchufe. Muy bien, puede provocar caídas, ¿ok? Daño de equipo. Faltó el control. Lucía, peligro, sobrecarga de caja, riesgo, caídas y contracturas. Ya, ok. Ya, Gaby, modificar ubicación. Listo. Ok, muy bien. Listo. Ahora vamos al último, vamos al último. Este sí es de salud, ¿ah? Este sí es salud. A ver, acá, 2 minutitos, 2 minutos. Igualito. Peligro, riesgo y control.
A ver, chicas, ¿cómo van? ¿Cómo van? A ver, vamos a ver. Lady. Dice, peligro. A ver, dice acá. Peligro, cable por el pasadizo. Muy bien. Riesgo, caída. Ok. Control, verificar que los cables estén en lugar seguros para los trabajadores. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿No? Y justo encima obstruye la puerta, ¿no? Vamos, Gaby. Falta de identificación de piso mojado, ya. O sea, de frente, Gaby, de frente. Piso mojado, ¿ok? Riesgo, caída, ¿ok? Muy bien. Riesgo de caídas, ¿ok? Provocando golpes y lesiones a los transeúntes, ya. Muy bien. Medidas. Implementar señales de que el piso esté humedecido. Listo. Muy bien. Señaléticas. Excelente. Señaléticas. Lucía dice, peligro, transportar el balón de oxígeno por la condición. Ah, no, ya, ya, transportar el balón de oxígeno. Ya. Dice, eh, con la condición, por el piso mojado, ya. Riesgo, resbalarse con el balón de oxígeno por el pasillo. ¿Listo? Control, verificar que los pisos estén secos y no húmedos que cause caídas. O también colocar su señalética, pues, ¿no? Jesús, peligro, frascos por encima de la altura del trabajador. Ya, muy bien. Riesgo, el síndrome de manguito rotador. Ya, muy bien, ¿no? Muy bien, ya. O podríamos colocar, ¿qué podríamos colocar ahí de repente? Porque el síndrome de manguito rotador sería la consecuencia, ¿sí o no? Podríamos colocar exposición a posturas forzadas, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? Control, escalinata, implementación o redistribución. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? Ya, muy bien. Listo, chicos. Excelente. Muy bien. Creo que hemos avanzado rapidísimo. Ah, ya, Melissa no se queda atrás, por favor. Dice, las manijas de las camillas. Riesgo golpearse al pasar por muy cerca. Ya. Muy bien. Riesgo golpearse al pasar, ya, o sea, golpe. Riesgo golpe. Control, asegurarse que las manijas queden en buena posición. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente, chicas, excelente. A ver, a ver, a ver, todos son chicas que están acá. Muy bien, entonces, listo. Creo que he avanzado rapidísimo, ¿no? He dado las cosas sucintas, se podría decir así, ¿ya? Y bueno, nuevamente, chicas, de verdad, nuevamente las disculpas del caso. Hoy día ha sido, miren, prácticamente, prácticamente, para mí los días lunes a mí no me gustan, de verdad, soy sincera, a mí no me gustan los días lunes, ¿ya? Pero y aún así, todo ha pasado este día lunes, todo. ¿Ok? Así que de todas maneras hemos seguido adelante. Así que yo les voy a dar ahí, mejor vamos a hacerlo, mejor más personalizado, ¿les parece? Mejor, ¿ya? Les voy a brindar mi número telefónico, ¿ya? Y me van a escribir al WhatsApp, 908-765-924. Ahí está, este es mi número telefónico. Ya mejor escríbanme al privado, ¿ya? Sí, mejor escriban al privado. Todas las chicas que están acá presentes me escriban al privado. Ahí es 908-705-924. Ese es mi número. ¿Ya? Me escriben y dicen, profesora, usted me debe mi regalo por tardona. Y así me ponen, ¿ya? No, mentira, me ponen ahí. Profesora, usted nos prometió un regalo, así que, y entonces ahí ustedes me ponen su nombre, porque yo me acuerdo, Lucía, Nancy, Melissa, Lady, Gaby, Tania y Jesús. ¿Correcto? Entonces ahí me ponen, profesora, por haber usted llegado tarde, usted nos debe un regalo, así que me entrega mi regalo, por favor. Ahí me escriben, ¿ya? Y ahí les voy a dar su regalito. ¿Ya, chicas? Bueno, chicas, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Ya, esperemos que la próxima, si es que seguimos juntos, ya, vamos a ver otro módulo que es higiene ocupacional. Eso es un tema también muy interesante, ¿ya? Y al toque me escribió Jesús ya.
No termino la clase y ya me escribió ya. Ya, muy bien, Jesús. Esa es la actitud. Muy bien. Muy bien. Ya también me escribieron todas ya. Ya, chicas, entonces, déjenme terminar. Miren que estoy de las 5 de la mañana. Voy a ir a bañarme, voy a comer y recién ahí les doy su regalito. ¿Ya, chicas? Entonces ha sido un gusto. Espero que nos encontremos el próximo módulo, ¿ya? Bueno, pues les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho. Les mando muchos abrazos. Y nos encontramos el próximo módulo, si Dios quiere, y no pasa absolutamente nada. ¿Listo, chicas? Chao, chicas.